Reales historias ocurridas en las sierras de Córdoba. Veo luces en la sierra todas las noches, y ya no creo que miren el cielo. La primera vez pensé que eran estrellas. Eso es lo que piensa cualquiera cuando ve una luz quieta en el cielo nocturno, suspendida sobre el perfil oscuro de las sierras. No parpadeaba como un avión, no se movía como un satélite, no tenía la intensidad irregular de un dron. Era una luz blanca, estable, demasiado baja. Estaba ahí todas las noches. Yo vivía solo en una casa alquilada, bastante retirada del pueblo más cercano. No era una zona turística. No había miradores, ni rutas importantes, ni antenas grandes. De noche, el silencio era tan profundo que uno terminaba escuchándose respirar. La luz aparecía siempre después de las 10. No importaba si estaba nublado o despejado. No importaba si había luna. Siempre en el mismo punto, apenas por encima de una línea de cerros que, durante el día, no tenía nada de particular. Al principio no le di importancia. Pensé en algún puesto con reflector, en una antena lejana, en algo normal que de día no se veía. Pero con el correr de las semanas, empecé a notar detalles que no cerraban. La luz no iluminaba nada alrededor. No proyectaba reflejos. No cambiaba de intensidad. Y, sobre todo, no parecía estar en el cielo. Había noches en las que, al mirarla fijo, tenía la sensación de que estaba más cerca de lo que debería. No flotando arriba, sino suspendida a una altura incorrecta, como si no respetara la distancia real. Una noche bajé al pueblo y lo mencioné en voz alta, sin demasiada intención. ¿Alguien más ve una luz sobre la sierra todas las noches? Hubo un silencio breve, incómodo. Un hombre mayor, que estaba sentado cerca de la puerta del almacén, dijo: «No es una». «¿Cómo?» «No es una sola luz. Yo siempre veo la misma». El hombre negó con la cabeza. «Porque usted mira el mismo lugar». Nadie más agregó nada. El tema murió ahí. Esa noche, cuando volví a la casa, miré la sierra con atención. La luz estaba donde siempre. Pero esta vez hice algo distinto. Dejé de mirarla directamente. Y fue ahí cuando vi las otras. No brillaban igual. Eran más tenues, más difíciles de distinguir. Aparecían y desaparecían lentamente, como si no quisieran llamar la atención. No estaban arriba de los cerros, sino entre ellos. No se movían rápido. No hacían maniobras imposibles. Simplemente cambiaban de lugar cuando uno dejaba de observarlas con precisión. Era como si no toleraran ser el centro de atención. Esa noche no dormí. No por miedo. Por una sensación persistente de estar interpretando mal algo básico. Al día siguiente subí un poco más por un camino secundario para tener mejor vista. Desde ahí, la perspectiva cambiaba. La sierra dejaba de ser un fondo uniforme y empezaba a mostrar profundidad. Y con esa profundidad, llegó la certeza. Las luces no estaban en el cielo, estaban dentro del paisaje. Suspendidas a distintas distancias, a distintas alturas, pero siempre entre cerros, nunca por encima del todo. Como si el cielo no fuera su espacio. Como si usaran la oscuridad del cerro para ocultarse. Esa tarde encontré algo más. Un cuaderno viejo, tirado cerca de una piedra grande, como olvidado. No había marcas que indicaran campamento ni paso reciente. El cuaderno estaba húmedo, deformado por el frío nocturno. Las primeras páginas hablaban de observaciones. Fechas, horarios, descripciones simples. 22:14, luz fija, blanca. 22:31, aparece segunda, más baja. 23:02, desaparecen cuando se las sigue mucho. Más adelante, la escritura se volvía más errática. No están arriba, no bajan. Siempre estuvieron ahí. La última página tenía una sola frase, escrita con mucha presión. Miramos el lugar equivocado. Esa noche volví a mirar las luces. Pero no miré el cielo. Miré la sierra. Y entendí algo que me hizo apartar la vista de inmediato. Las luces no estaban quietas. El cerro era el que se movía. No de forma brusca. No como un derrumbe. Era algo casi imperceptible, como una respiración lenta. Las luces se mantenían en relación unas con otras, pero el fondo cambiaba apenas, lo suficiente para que la mente dudara. Como si el paisaje no fuera tan sólido como parecía. Como si lo que veíamos de día fuera una forma fija solo porque nadie lo observaba lo suficiente de noche.
A partir de entonces, las luces empezaron a cambiar. Ya no aparecían siempre a la misma hora. A veces estaban antes. A veces, apenas visibles. Algunas noches no había ninguna. Y esas noches eran peores. Porque la ausencia se sentía deliberada. Como si algo estuviera esperando que yo volviera a mirar. Empecé a notar que otros evitaban salir de noche. No por superstición. Por costumbre. Las casas apagaban las luces temprano. Nadie se quedaba mirando la sierra demasiado tiempo. Cuando pregunté por qué, una mujer me dijo: porque cuando uno se acostumbra a verlas, empieza a notar cuando faltan. ¿Y eso qué significa? Que algo cambió. La última noche que estuve ahí, no vi luces. El cielo estaba limpio. La sierra, oscura, inmóvil. Me sentí extrañamente intranquilo. Justo cuando estaba por entrar, noté algo distinto. Una zona del cerro era más oscura que el resto. No por sombra. Por profundidad. Como si no reflejara nada. Miré fijo. Y entonces, una a una, las luces aparecieron. Pero no en la sierra. Aparecieron detrás. Más lejos de lo que había visto nunca. Como si se hubieran corrido para dejar lugar. No volví a mirar. Al día siguiente me fui. Desde entonces, cada vez que alguien habla de ovnis en la sierra, de luces en el cielo, de cosas que bajan o suben, siento una incomodidad difícil de explicar. Porque lo que vi no parecía venir de arriba. Parecía haber estado siempre ahí, esperando que alguien dejara de mirar el cielo y empezara a mirar el lugar equivocado. El camino que no figura en las sierras de Córdoba. La primera vez que escuché hablar del camino fue como se escuchan siempre esas cosas. De pasada, sin énfasis, como si no fuera importante. Estábamos en una estación de servicio chica, de esas que parecen sobrevivir solo porque nadie se tomó el trabajo de cerrarlas. Había ido a cargar combustible antes de subir al cerro. Era invierno, temprano, y no había casi nadie. El empleado miró el GPS apoyado en el tablero de mi auto y me dijo, con una naturalidad incómoda: si va a subir por ahí, no agarre el desvío de tierra. No pregunté cuál. No señaló ningún lugar. Simplemente lo dijo, como quien aclara una norma básica. Pregunté. El tipo se encogió de hombros. No lleva a ningún lado. Eso fue todo. Pagó, me devolvió el cambio y se metió adentro sin mirarme otra vez. En ese momento no le di importancia. En las sierras hay decenas de caminos de tierra que no llevan a ningún lado. Huellas viejas, senderos abandonados, accesos que se usaron alguna vez y quedaron ahí. No era raro. Lo raro vino después. El camino apareció recién 2 horas más tarde, cuando ya estaba lejos de cualquier referencia clara. La ruta asfaltada se había vuelto angosta, con curvas cerradas y vegetación espesa a los costados. No había señal. El GPS marcaba una línea recta imposible, como si yo estuviera atravesando un espacio vacío. Entonces lo vi. Un desvío perfectamente marcado, limpio, sin maleza invadiendo. Tierra compactada, huellas recientes, un cartel oxidado clavado torcido que no decía nada. Literalmente nada. Era una chapa vieja, sin letras, sin símbolos. El camino bajaba suavemente, perdiéndose entre los árboles. No frené. Pasé de largo. Y durante los siguientes 20 minutos, tuve la sensación constante de que algo estaba mal calculado. No miedo. No peligro inmediato. Algo más sutil. Como si hubiera ignorado una indicación que no figuraba en ningún mapa pero que todos conocían. Llegué a la cabaña donde me iba a quedar cerca del mediodía. Era una construcción vieja, de piedra, aislada, sin vecinos cercanos. El dueño, un hombre grande, callado, me entregó la llave y me dio las indicaciones básicas. Antes de irse, dijo: si sale a caminar, vuelva antes de que oscurezca. ¿Por los animales? Pregunté. Negó con la cabeza. Por los caminos. No explicó más. Esa noche dormí mal. Soñé con curvas interminables, con descensos suaves que nunca terminaban, con la sensación de estar avanzando sin moverme realmente. Al despertar, tenía la impresión de que había pasado horas escuchando algo parecido a pasos sobre grava, pero sabía que era imposible. La cabaña estaba lejos de cualquier sendero. Al día siguiente salí temprano.
Caminé por senderos marcados, saqué fotos, avancé sin alejarme demasiado. A media mañana, sin darme cuenta, me encontré frente a una bifurcación que no recordaba haber visto. A la izquierda, el sendero que conocía. A la derecha, el camino de tierra. El mismo. La misma inclinación suave. La misma ausencia de maleza. El mismo silencio raro, como si el sonido se absorbiera apenas cruzabas el límite. No tenía intención de entrar. Pero me acerqué lo suficiente como para notar algo que no había visto el día anterior. Las huellas. No eran de autos. No eran de motos. Eran marcas irregulares, como pisadas, pero demasiado largas, demasiado arrastradas. No parecían antiguas. La tierra no estaba seca encima. Eran recientes. Y todas iban en la misma dirección. Hacia adentro. Me alejé. Esa tarde, mientras volvía a la cabaña, encontré a un hombre mayor arreglando un alambrado. Le pregunté por el camino. No lo describí. No dije dónde estaba. Solo pregunté si conocía algún desvío de tierra que no figurara en los mapas. El hombre no respondió enseguida. Se apoyó en el alambre, respiró hondo y recién entonces habló. ¿Usted entró? No, asintió, como si eso confirmara algo. Entonces no pregunte más. ¿Por qué? Porque mientras menos lo nombre, menos fácil es encontrarlo. No fue una amenaza. Fue una advertencia dicha sin dramatismo. Esa noche volvió a pasar. Los pasos. No afuera. No alrededor de la cabaña. Venían de abajo. Como si alguien caminara muy despacio sobre grava, pero en un lugar imposible de ubicar. No había sótano. No había desniveles. El sonido no se acercaba ni se alejaba. Solo estaba. No dormí. Al tercer día decidí irme antes de lo planeado. Cargué el auto, cerré la cabaña y bajé por la ruta. El GPS seguía marcando líneas incoherentes. A mitad de camino, sin quererlo, reduje la velocidad. El desvío estaba ahí. Pero esta vez había algo distinto. Un auto estacionado al costado, viejo. Cubierto de polvo. Con una de las puertas traseras abierta. No había nadie alrededor. Frené. No sé por qué. Quizás porque el auto no parecía abandonado desde hacía años. Quizás porque la puerta abierta daba la impresión de que alguien había bajado hacía poco. Me acerqué lo justo para mirar adentro. En el asiento trasero había una mochila. Ropa. Una botella de agua vacía. Todo normal. En el asiento delantero, del lado del acompañante, había un papel doblado. Lo abrí. No era una nota. No tenía despedidas ni explicaciones. Era una lista escrita a mano, con letra prolija. No mirar atrás. No apurarse. No salirse del camino. Si se escuchan pasos, seguir igual, no responder. La última línea estaba tachada varias veces. Debajo, agregado después, casi apretado contra el borde del papel. Si llegas a ver el final, no entres. Sentí un frío inmediato, seco. Cerré el papel. Dejé todo como estaba. Volví al auto y me fui. No miré el camino. Durante semanas intenté olvidarlo. No volví a las sierras. No busqué información. No hablé del tema. Pero el recuerdo no se iba. No como miedo, sino como una duda constante, una pregunta sin formular. Un mes después, encontré algo. Un foro viejo, casi abandonado. Un hilo corto, con pocas respuestas. El título decía: Camino de tierra en las sierras, no figura en mapas. La primera publicación era de hacía años. Alguien describía exactamente lo mismo. El desvío. La inclinación. El silencio. Las huellas. Las respuestas eran escasas. Algunas decían que era sugestión. Otras, que era un camino privado. Una sola respuesta, sin usuario visible, decía: ese camino no te lleva a ningún lugar nuevo. Te lleva a donde ya pasaste, pero sin testigos. El hilo terminaba abruptamente. Volví a leer la frase varias veces. Semanas después, noté algo peor. Mientras manejaba en rutas comunes, lejos de Córdoba, tenía la sensación de reconocer curvas que nunca había transitado. Bajadas suaves. Tramos de tierra al costado del asfalto. Carteles sin información. Y cada vez que los veía, sentía el impulso de frenar. No por curiosidad, por costumbre. Como si ya hubiera entrado antes.
Como si el camino no necesitara estar en las sierras para existir. Solo necesitara que alguien lo recuerde. Desde entonces, evito manejar de noche. Evito desvíos. Evito caminos que no figuran en mapas. No porque crea que algo vaya a salir de ahí, sino porque entendí algo tarde. El camino no está ahí para que entres. Está ahí para que sepas que podrías. Y que, en algún punto, alguien ya lo hizo. Y sigue caminando. La casa que solo aparece cuando alguien la espera. No todos los que viven en las sierras de Córdoba creen en cosas raras. La mayoría no tiene tiempo para eso. Hay trabajos que hacer, animales que cuidar, caminos que se cortan con la lluvia y vuelven a abrirse solos, sin que nadie los reclame. El cerro enseña rápido a no exagerar. Por eso, cuando alguien habla de una casa que aparece y desaparece, no lo hace como quien cuenta una leyenda. Lo dice con el mismo tono con el que se habla de una tormenta que baja siempre por el mismo lado o de un arroyo que crece sin aviso. Yo escuché por primera vez sobre la casa porque alguien la estaba esperando. Era una mujer que alquilaba una habitación en un pueblo chico, uno de esos lugares donde todos se conocen pero nadie pregunta demasiado. Yo estaba ahí por trabajo, relevando caminos secundarios para un informe que nunca se terminó usando. La mujer me ofreció mate y, sin mirarme, dijo: «Hoy no va a venir». «¿Quién?», pregunté. «La casa». Pensé que hablaba de alguien más. De una visita. De un familiar. No dije nada. Ella siguió cebando mate. Cuando alguien la espera mucho, a veces no viene. Recién ahí levanté la vista. «¿Qué casa?». La mujer suspiró, como si se hubiera dado cuenta tarde de que había dicho algo de más. «No importa. No es para gente de paso». No insistí. Aprendí rápido que en el interior, insistir es la forma más rápida de que te cierren la puerta. Pero al día siguiente, mientras caminaba por un sendero marcado en un mapa viejo, vi algo que no figuraba en ningún registro. Una casa. No una ruina. No un puesto abandonado. Una casa completa. Paredes de piedra, techo de chapa, ventanas cerradas. No parecía nueva, pero tampoco antigua. Estaba en ese punto incómodo donde no podés adivinar su edad. Lo extraño no era la casa, era el lugar. El sendero no pasaba por ahí. No había desvío. No había huellas claras. La casa estaba apenas corrida del camino, como si hubiera sido colocada después. Me acerqué. No había cercos. No había carteles. La puerta principal estaba cerrada, pero no con llave. Solo apoyada. Empujé suavemente. Adentro, el aire estaba frío, inmóvil. Había muebles. No muchos, pero lo suficientes para indicar que alguien había vivido ahí o estaba a punto de hacerlo. Una mesa, 2 sillas, una cama sin hacer, una repisa con platos. Todo limpio. Demasiado. No había polvo acumulado. No había telarañas. Pero tampoco había señales de uso reciente. Era como si la casa estuviera detenida en un momento específico, esperando que algo continuara. Sobre la mesa había un cuaderno. No tenía título. Las primeras páginas estaban en blanco. Recién varias hojas después empezaba a ver escritura. No era un diario. Eran frases sueltas, anotadas sin orden aparente. Hoy no vino. Esperé hasta que se hizo de noche. Dicen que si me voy, aparece. No hay que mirar mucho. La última frase estaba repetida varias veces. Escuché un ruido afuera y cerré el cuaderno de golpe. Salí. No había nadie. La casa seguía ahí, inmóvil, silenciosa. Volví al pueblo esa misma tarde y pregunté por la casa. No la describí. No di ubicación. Solo pregunté si alguien conocía alguna casa aislada, fuera de los senderos. Las respuestas fueron vagas. Por ahí hay muchas. Algunas quedaron de antes. No todas se usan. Cuando insistí un poco más, alguien dijo: «La que aparece». Hubo un silencio incómodo. «Esa no es una casa», agregó otro. «Es una espera». Esa noche soñé con la casa. No estaba adentro. La veía desde lejos. Estaba parada frente a la puerta, sin tocarla, sin entrar. Tenía la certeza de que si entraba, algo se iba a completar. No sabía qué. Solo que no iba a poder deshacerlo. Al despertar, tenía una idea fija. Volver. No por curiosidad. No por miedo.
porque sentía que si no lo hacía, algo quedaría inconcluso. Volví al sendero al día siguiente. La casa no estaba. No había marcas en el suelo. No había restos. No había espacio vacío que indicara que algo faltaba. Era como si nunca hubiera habido nada ahí. Me quedé parado varios minutos, tratando de ubicar el lugar exacto. El paisaje era idéntico. Pero la referencia había desaparecido. Esa tarde volví a cruzarme con la mujer del mate. Le conté lo que había visto. No me interrumpió. No se sorprendió. Entró. Preguntó. Sí, asintió lentamente. Entonces ya sabe. ¿Saber qué? Que no aparece porque sí. ¿Y por qué aparece? Porque alguien la necesita. ¿Necesita qué? La mujer dudó. Que algo pase. Aunque sea algo malo. Pasaron varios días sin novedades. Empecé a pensar que todo había sido una sugestión, una suma de cansancio y aislamiento. Pero la idea no se iba. Hasta que una mañana, mientras revisaba un mapa satelital, noté algo extraño. Una sombra rectangular en una zona donde no debería haber ninguna estructura. No era nítida. No tenía contornos claros. Pero estaba ahí. Fui. La casa había vuelto. Esta vez, la puerta estaba abierta de par en par. Entré. Adentro, el cuaderno estaba otra vez sobre la mesa. Lo abrí en la última página escrita. Había una frase nueva. Hoy vino alguien que no sabía qué estaba esperando. Sentí un nudo en el estómago. Hola, dije en voz baja, sin saber por qué. No hubo respuesta. Pero algo cambió. El aire dejó de estar quieto. No se movió, pero perdió esa sensación de pausa. Como si el tiempo volviera a avanzar. Escuché pasos. No afuera. En otra habitación. No caminé hacia ahí. No miré. Me quedé quieto, entendiendo tarde que la casa no estaba vacía cuando aparecía. Estaba ocupada por la espera de otros. Salí sin correr. La casa no desapareció de inmediato. La vi desde lejos, intacta, durante varios minutos. Cuando parpadeé, ya no estaba. Nunca volvió a aparecer para mí. Pero desde entonces, cada vez que paso por las sierras y veo una construcción aislada, una casa que no recuerdo haber visto antes, siento la misma incomodidad. No miedo. La sensación de que alguien, en algún lugar, está esperando que algo ocurra. Y que la casa, cuando aparece, no lo hace para dar refugio. Lo hace para asegurarse de que la espera no se desperdicie.